Buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.yayatech. Bien, como ingeniera de sistemas y pues aquí oficialmente siendo la que lleva el curso de este ciclo formativo de Microsoft Access 2013 con función a un proyecto educativo tomando como uso la base de datos relacional Colegio Villa Kuruma y trabajando en el módulo personas con la parte número 6. Entregamos la conducción de este video que es el número 22. ¿Listo? Entonces, en este proceso vamos a mostrar atentamente una cosa muy importante relacionada con todo lo que atañe a el formulario FMMP ingresos personas de la base de datos relacional Colegio Villa Kuruma. Entonces empecemos atentamente el detalle. Bueno, lo primero es que vamos aquí a cargar nuestra base de datos de Villa Kuruma. Ahí está cargando. Y bueno, ya sabemos que tenemos que ingresar para autenticarnos. Vamos a escribir 2016 con enter. Escribimos la clave Guaira. Damos un enter. Vamos a dar la letra M para entrar al módulo de personas. Otro enter. Aprobado, otro enter para caer en la fecha, otro enter para caer en la hora, otro enter para llegar al módulo principal. Estando en el módulo principal vamos a entrar a personas y vamos a entrar a ingresos. Entonces a partir de aquí, muy importante lo siguiente, bueno, en esta primera pestañita, que es el índice 0, que se refiere a información básica, ¿sí? Hemos aquí situado en primera instancia los campos que pertenecen a la tabla MMP tabla personas. Bueno, en el anterior video pudimos apreciar cómo se hacía el enlace de cada ítem perteneciente al cuadro lista en conjunto con el cuadro control de pestaña. Y bajo el uso de unos parámetros con Visual Basic, pudimos enlazarlos uno y otro hasta que quedaran todos activos, ¿no? Por medio de me.tabctl5.enable igual true y en otra línea me.tabctl5.setFocus, donde la palabra setFocus significa enfocar y la palabra enable significa activar. Entonces todo lo que hemos hecho es actívese la pestaña y enfóquese la pestaña. Vale. Tres puntos importantes vamos aquí a conocer. Si en esos tres puntos importantes que vamos a conocer, estos tres no estaban identificados, no había diferencias, no se reconocían ampliamente de qué es, de por qué es, aquí vamos a disolver, vamos a desvelar por completo esa parte que muchas veces para nosotros se había convertido como en un secreto, como algo así que, bueno, esto no lo entiendo bien, no comprendo por qué la razón es así, etc. Son tres puntos: origen del registro, origen del control y origen de la fila. Bien. Entonces, para eso, yo voy a hacer aquí, sobre la pestaña del formulario FMMP ingresos personas, un clic derecho y voy a entrar a cargar la vista diseño. Bueno. La primera cosa con respecto al origen del registro. El origen del registro es una propiedad que suele tener como función permitir al usuario cargar en la primera entrada del formulario a través de un objeto seleccionado que es el formulario que se sitúa acá sobre el punto superior izquierdo, más exactamente equidistante con la palabra encabezado del formulario. Y al tocarse y al irnos a la pestaña diseño de herramientas de diseño de formulario y tocar la herramienta hoja de propiedades, vamos a situar que ahí aparece en hoja de propiedades un término que dice tipo de selección formulario. Y en la pestaña datos
entonces aparece la palabra que estamos mencionando, origen del registro, y en ella, en conjunto, aparece una flecha punta abajo y 3 punticos suspensivos. Entonces, la flecha punta abajo, cuando se carga, nos deja visible todas las tablas y consultas existentes en esa base de datos relacional. La tabla que estamos eligiendo, tabla personas, es la principal, es la maestra, es la que toma el vínculo vivo de todas las otras tablas, como son historia escolar, como son los datos del niño, como tiene que ver con los datos de la madre, del padre, la parte que tiene que ver con los contactos de emergencia, los antecedentes del embarazo y parto, la parte que tiene que ver con la parte hospitalaria, con la parte odontológica, con las vacunas, con los docentes, con el personal administrativo, con los asesores virtuales, ¿sí? Y con los proveedores. Todo eso están ligados totalmente a la tabla MMP, tabla personas. ¿Por medio de qué? De una entidad relación uno a uno. Si yo, obvio, en el origen del registro, no mencionar, no cargar, no activar esta tabla, sería dispendioso, complejo y casi que truncante no poder hacer nada con este formulario porque sencillamente si no contamos con algo principal, algo relevante, algo que indiscutiblemente no puede faltar, no se puede hacer el proceso. ¿De acuerdo? Entonces la tabla principal, la maestra, la de todo, mejor dicho, la que lleva todo en la fuerza es MMP, tabla personas. ¿De acuerdo? Entonces por eso va cargada inicialmente en el origen del registro. Punto. Bueno, luego después de eso tenemos siguiente otro punto importante. Cada campo perteneciente a esta tabla se van a tomar todos los campos y se van a cargar en la primera pestaña que se llama información básica, la primera. Se cargan todos por medio de esta herramienta que tenemos aquí que se llama agregar campos existentes. Allí ustedes se dan cuenta, aparecen en su lista y en su orden los elementos como ID reg, asignado por, fecha, vínculo, apellidos y nombre de entidad, tipo de entidad, dirección, teléfono fijo, móvil, email. Todos ellos son, más que campos, son controles. Todos son controles, son un tipo de control que simplemente cuando se vienen a instalar en la pestaña, de ese control pestaña llamado TaxDL5, entonces cada control estará en función de recibir un dato. Entonces, la primera cosa es que vamos a montar el asignado por. Entonces, tal vez usted en algunas otras ocasiones ha visto otros videos, ha podido apreciar cómo se hace la instalación de estos campos en el control pestaña, pero sencillamente uno llega y toma el elemento como tal, ¿sí? Lo selecciona, presiona el botón izquierdo del mouse y lo que hace es un arrastre y lo va a montar en el control de pestaña. Entonces, cuando el control pestaña detecta que se está trayendo un campo y se está situando en ese punto, va a aparecer en otro color, en este caso, por ejemplo, en color azul, va a aparecer en color azul, y ahí se arroja, se suelta. Cuando se suelta, entonces ahí queda, y después llega y se monta el campo, y se le asigna su respectivo formato, se coge la etiqueta, se le pone un color de fondo amarillo, se le coloca un color negro al texto, se cambia el tamaño de la etiqueta por medio de la pestaña organizar con la herramienta tamaño y espacio, se ajusta el tamaño de este campo o con ayuda del manejo de los nodos de cada etiqueta, como de igual de cada cuadro de texto, es decir, de cada control. Entonces se montan. Después de que ya se han montado todos, entonces simplemente se van poniendo uno debajo de otro y se van situando el líder registro, la ficha vínculo, apellido, entidad, tipo de entidad, dirección, teléfono fijo, móvil y email. Bueno, todos estos se cuadran. Esos son cositas que nosotros ya en otros videos, con otros proyectos hemos estado hablando un tanto de eso, porque pues todo esto que está aquí trazado, más que todo es para gente ya como experimentada en el caso, ¿no? Experimentada, o sea, gente que ya se está con esto, más que aprender, se están especializando. Bien, entonces, cada campo cuando se manda, estos campos no son cuadros combinados, hay que convertirlos en cuadros combinados. Entonces, un cuadro combinado, ustedes saben que se toca simplemente clic derecho y se va a la opción que dice cambiar a, y allá, entonces se ubica por el cuadro combinado. Aquí, por ejemplo, no aparece la palabra cuadro combinado porque ya lo está, ¿sí?
Pero cuando no está, simplemente como en caso de vínculo, por ejemplo, de derecho, al decirle cambiar a, ahí aparece cuadro combinado. Bueno, una vez que se ha establecido el cuadro combinado tanto para asignado por como y de registro, se procede después a mirar el nombre de ese objeto. ¿Cómo se encuentra mencionado ese objeto dentro de este formulario? Entonces uno parte allí por darle clic en hoja de propiedades y donde dice otras, ahí donde dice el nombre está estipulado el nombre del control, se llama asignado por y en el otro el control se llama IDREC. ¿De acuerdo? Estos controles como tal tendrán en datos la otra parte, el origen de control. Entonces, para el primero que dice asignado por, el origen de control es asignado por, donde asignado por es un campo que pertenece a la tabla MMP, tabla personas, ¿sí? Y en ID registro entonces estará el origen de control y de red, lo mismo. Bueno, ellos van a tener la función de recibir el dato que usted selecciona cuando está activa la vista formulario. Recibe el dato, lo almacena en ese campo. ¿Listo? Pero adicionalmente, cuando este cuadro combinado se activa, no está activo el origen de fila, es la tercera parte. Entonces, el origen de la fila viene siendo estipular una tabla o consulta en el cuadro con instrucciones SQL. Entonces, para ello, cuando el origen de la fila no aparece, entonces en el primero se trata de utilizar, en este caso, la tabla principal de los asignados que se llama PMP tabla de asignados. Se carga, ¿sí? Se agrega al data query y se establece en la columna el nombre del campo que lleva esa información. No más, se guarda la información y listo. Eso es todo. Bueno, una vez que eso está, entonces se procede a mandar configuración para el segundo campo o segundo control. En este caso es ID registro. Entonces, ID registro va a tener origen de la fila. Es el nombre de una consulta. Entonces, como se darán cuenta, aquí tenemos una consulta, ahí podemos ver, vamos aquí a cargarlo para poder ver mejor exactamente cuál es el nombre de la consulta. La consulta acá dice que se llama CSMP buscar IP disponible. ¿Qué significa CSMP buscar IP disponible? CS viene de consulta selección, MP viene de módulo principal, buscar. IP viene de ingreso personas y disponible. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejar disponible todos los registros que podrían estar disponibles para tomar en uso cuando queremos tomar un asignado. Dependiendo del asignado, asimismo, entonces él va a trabajar. Aquí se agregan los tres elementos, ID registro asignado en uso, y se van a dejar visibles tal cual como están. Pero esos asignados van a trabajar en función a una consulta, pero esta consulta, obvio, se monta aquí, pero después de que ya se ha registrado. Allá, ustedes en su sistema no tienen aún esa consulta no la tienen ustedes aún. Yo ya la tengo aquí porque yo ya la monté, ya la cargué. Pero voy a echar un reverso hacia atrás, aquí voy a cerrar, y voy a cerrar aquí un momento, y voy a cerrar acá, hago aquí un clic derecho y le digo aquí cerrar. Me pregunta que si voy a grabar, yo le voy a decir que no voy a grabar. Entonces voy aquí a entrar a hacer lo siguiente. Aquí tengo el CSMP, buscar el IP y ahí aparece, ¿no? Ahí está la consulta ahora. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿esa consulta cómo llegó ahí? Bueno, esa consulta llegó ahí así. La consulta llega por medio de crear y por medio del diseño de consulta. ¿Sí? Por ahí llega. Bueno. Cuando la consulta llega, yo aquí me voy a parar en esta consulta, yo voy a hacer aquí un clic derecho y voy a decirle la lista de diseño para mostrarles exactamente cómo se encuentra construida la consulta. Entonces la consulta viene partiendo de lo siguiente. Esta consulta tiene amarrada o situada o establecida una tabla que se llama C-tabla numeración. C-tabla numeración es la tabla principal que mueve todos los ítems o números pertenecientes a cada asignado según lo que la persona decide escoger.
Entonces, en esa consulta tenemos presentes 3 columnas. Tenemos la consulta que se llama ID registro, asignado, en uso. Inicialmente, cuando esta consulta está así armada como tal, bueno, para ustedes no tiene presente los términos de criterio. No está en el formulario ni está falso. Pero yo aquí voy a hacer una cosa. Yo voy aquí a coger y voy a asumir aquí que no existe esto. Entonces aquí voy a hacer un clic. Y acá con la tecla Chi voy a borrar todo esto y voy a simplemente volverlo a hacer. Entonces ya aquí le digo ID registro, ahí, asignado y en uso. ¿Vale? Entonces acá exactamente en criterio, ahí me voy a parar. Y voy a escribir a continuación de forma aquí específica la instrucción o expresión que debería de estar escrita en ese espacio. Entonces miren la atención. Usted llega y escribe la letra F. Cuando usted escribe la letra F, ya la lista se carga y entonces usted ya visualiza la palabra formulario al final. Entonces aquí hace un doble clic. Para que la palabra formulario aparezca escrita ahí, encerrada entre corchetes. Si bien esos corchetes también usted los puede manualmente activar con un código ASCII que es el AL091 para abrir y AL093 para cerrar. Y entre ellos escribe la palabra formulario. Terminado de escribir esa palabra formulario y de estar encerrada entre esos corchetes, usted procede a utilizar una tecla que es la tecla admiración cerrado, que es con Shift y el número 1. Entonces observa cómo aparecen inmediatamente en la lista todos los formularios activos de la base de datos relacional de Yikoruma. Entonces, en primer lugar encabeza la que estamos trabajando, que es en este caso FMMP, ingresos personas. Entonces, usted lo que hace es coger acá, se para en él, hace un doble clic con su mouse y aparece ya entonces encerrado entre los corchetes el nombre de ese formulario. Vuelve otra vez y digita la tecla admiración cerrado. Y entonces ahora lo que va a suceder es que se visualizan todos los objetos que se encuentran situados dentro del formulario. Entonces eso compete que está el tab CTL5, las etiquetas, los cuadros de texto, los botones de comando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo está ahí escrito, todo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar la palabra que dice asignado por. La vamos a buscar, entonces acá abajo. Y para poderlo situar ahí, entonces hago lo siguiente, le digo barra espaciadora. ¿Sí? Perdón, aquí. A ver, espérate porque no me lo cogió. A ver, borremos acá. Ahí está. Entonces ahí digo barra espaciadora. Ay, Dios mío, otra vez. Otra voz. Ahí, entonces voy a situar acá asignado por y le doy un doble clic. ¿Sí? Ahí aparece asignado por. Perfecto. Listo, ok. A ver, ¿qué pasó? ¿A dónde se me fue? Control Z. Antes me hubiera borrado. Me borró todo. A ver, echemos acá. No, se me borró todo. Entonces otra vez vuelvo y pega. A ver. No, ya está todo. Lo que pasa es que yo estoy trabajando con el mouse del portátil, entonces claro, se me pierde. Porque estoy siempre acostumbrado a usar el mouse. A ver, borremos todo eso que estaba ahí. Bueno, ya, aquí ya está. Entonces acá, en este espacio aquí, doble clic, ahí está, asignado por. Entonces, esa instrucción es la que ya va a aparecer ahí, en asignado por. Y en donde dice en uso, vamos a escribir exactamente un numerito, 0. ¿Qué es 0? 0 significa falso. En inglés, false. ¿Sí? Si escribo -1, entonces es true o, eso en inglés, y en español, verdadero, ¿ok? Entonces, 0 es cuando la casilla no está activada. Y -1 es cuando la casilla de selección está activada. Entonces, la intención es que aquí, simplemente cuando yo tomo el asignado, quede solamente visible los asignados correspondientes, oigan bien, correspondientes a esa
tabla, ¿de acuerdo? Pero esta tabla también tiene otro detalle, que tiene que en el ID de registro estar ordenada. Entonces aquí, en donde dice orden, abro y le digo que el orden debe de quedar ascendente, es decir, que numere desde el primer número hasta el último número, ¿sí? Y no más. Bueno, entonces, una vez que eso ya está, entonces se va a guardar se guarda esa consulta, se le pone el nombre CSMP, buscar IP disponible. Entonces, se guarda la consulta y ya queda lista. Entonces, una vez que la consulta ya queda lista, vamos entonces a proceder a crear otra consulta que también vamos a necesitar. Entonces, yo ya la tenía aquí, ya aquí la voy a activar. Se llama C actualizar, ahí está. Esta consulta actualizar, entonces vamos a mirarla en su diseño, como está montada. Clic derecho, vamos a la vista de diseño. Entonces esta consulta es la misma C tabla numeración. ¿Y cuál es la función de ella? Que debe de tener dos campos, en uso y de registro, ¿no? En uso y de registro. Entonces aquí, cuando nosotros detectamos las dos, entonces, por ejemplo, usted dice, ay, pero dejen, yo no sé cómo se hace una consulta de actualización. Voy a mostrarles cómo se hace la consulta de actualización. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es coger todo esto acá, lo selecciono y lo que hago es borrar. Listo, y yo voy a volver a montar. Entonces, el ID de registro, vuelvo acá. A ver, espérate porque... Ahí está. Y el asignado en uso, ahí también lo tomo. Entonces, está el ID de registro y está en uso. Bueno, entonces, donde dice en uso, ahí, para poder detectar, por ejemplo, yo tengo en este momento un ejemplo, tengo la selección porque hay parte que debe estar así. Está como una consulta de selección. Yo necesito cuadrar esto como una consulta de actualización. Entonces me paro acá en este dibujito y digo actualizar para que simplemente la palabra orden, criterio y todo eso cambie y simplemente que la palabra actualizará, criterio y orden. Entonces actualizará. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra actualizará? Ahí, en uso vamos a escribirle -1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando agarremos exactamente el número del registro, que se seleccione según lo que yo estoy haciendo, marque inmediatamente la casilla de selección, ¿de acuerdo? Y va a ser situada bajo un criterio. Entonces ahí en donde dice criterio vamos a anotar lo siguiente. Vamos a decir F y ahí aparece formulario. Entonces llego yo aquí, ahí, listo, le pongo formulario. Después, símbolo de admiración cerrado y entonces ahí donde dice ingreso personas, le voy a dar personas y después otra vez símbolo de admiración cerrado y entonces aquí vendría el otro nombre que sería en este caso ID de registro. ID de registro lo tomo y simplemente le doy un doble clic. Ahí aparece. Entonces esa es toda la expresión que se va a montar ahí. Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a pararme acá en este espacio. Nótese que tenemos una línea paralela y en la parte central está cruzando perpendicularmente una línea horizontal con dos flechas, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Entonces vamos a hacer ahí un doble clic con el propósito de que se extienda o se expanda el tamaño de esa consulta y podamos ver mejor lo que aquí está escrito en ella, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que está escrito en ese espacio. Ahí. Acá lo vamos a abrir un poquito más para verlo mejor. Ahí está. Entonces ahí dice formulario, FMP, ingresos personas y de registro. Eso es lo que está escrito. Y esa consulta de actualización se va a grabar. Entonces clic derecho y se dice guardar. ¿Correcto? Y entonces va a quedar aquí figurando en el tablero del panel de exploración con este nombre. Se actualizar numeración IP. Y con este loguito que lo caracteriza como una consulta de actualización. Punto. Bueno, después de que esa consulta de actualización está creada, no se corre, no se ejecuta para nada, simplemente se cierra. Vamos entonces a entrar en el formulario ingreso personas, FMMP, ingreso personas, cargamos allá. Entonces en este formulario, como ustedes se darán cuenta, vamos aquí a editar la vista diseño. Y justamente en el campo que se llama ID de rec, ahí, vamos a transformar ese cuadro combinado con eventos que tienen que ver con actualizar y con perder el enfoque.
Entonces, el primero es el de actualizar. Entonces, veamos cómo va el de actualizar. Entonces, yo aquí tengo propiedades. Voy aquí a eventos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente aquí donde dice después de actualizar, yo tengo aquí una macro montada. Yo la voy a borrar solamente para mostrarles a ustedes cómo se hace exactamente esa parte. Ahí está. Entonces, cojo y cargo los 3 punticos acá. ¿Listo? Me voy aquí donde dice generador de macro y le digo aquí aceptar. Entonces, aquí en este lugar, lo que yo voy a hacer es abrir una consulta, que ya la tengo existente. Entonces, abro acá y le digo abrir consulta. Esta consulta aquí me dice que cuál es el nombre de la consulta. En este caso, el nombre del objeto. Entonces, abro la lista y busco la consulta que estoy queriendo trabajar, que en este caso es CSMP buscar disponible. Dice que está la vista disponible como hoja de datos, modificar, y acá después agrego otra instrucción. Entonces ahí donde dice agregar una instrucción, abro y le digo cerrar ventana. Vamos aquí a buscar donde dice cerrar ventana. Cuando se refiere a cerrar ventana, se refiere a esta consulta, ¿no? Cerrar ventana. Entonces dice qué tipo de ventana es la que yo voy a cerrar. Entonces aquí voy, abro y digo, el tipo de ventana que yo voy a cerrar exactamente es una consulta. ¿Qué pasa si yo no le hago esto? Pues que simplemente cuando él carga la actualización, ¡pum!, va y rebota a la consulta que se llama CSMP buscar IP disponible, y entonces usted tiene que manualmente cerrarlo. No se busca que esto se quiera cerrar manualmente, sino por medio de un programita, por medio de una macro. Entonces es así como se hace de esta manera. Entonces se cierra esta consulta, activa. Se le dice que el objeto en cuestión que se quiere cerrar es CSMP buscar IP disponible. Al guardar, él va a preguntar que si quiere guardar el dato sí o no. Entonces le vamos a decir que no. ¿Sí? Si yo le digo preguntar, él pregunta sí o no. Si yo le digo sí, lo guardo. Si digo no, simplemente no toma en cuenta el detalle. ¿Ya? Entonces, 2 instrucciones están anotadas ahí. Una se llama abrir consulta y otra se llama cerrar ventana. Y eso es todo lo que tiene en esta macro incrustada. Se guarda. Se le dice que sí. Listo. Entonces ya está esa macro incrustada. Procedemos a hacer la de la otra que se llama al perder el enfoque. ¿Qué es al perder el enfoque? Una vez que se toma esa consulta de selección CSMP buscar IP disponible y seleccionar el número como tal, al darle clic al número como tal, entonces en ese instante, después de que yo haga eso, pierde el enfoque. Esa es la palabra, perder el enfoque. Entonces, ¿qué sucede cuando se pierde el enfoque? Allá transparentemente, él va a hacer un procedimiento como es este, a seguir. Entonces, donde dice procedimiento de evento, lo que vamos a hacer aquí es borrar todo esto. Y acá lo que voy a hacer es darle clic en los 3 punticos y voy a decirle generador de código. Y le voy a decir aquí aceptar. Entonces acá, lo que voy a hacer es esto. Démonos cuenta que cuando yo cargué acá tengo presente escrita unas 4 instrucciones, ¿sí? Entonces ya las tenía aquí anotadas. Sin embargo, yo las voy a volver otra vez aquí a escribir, ¿sí? Voy a escribirlas otra vez aquí para que usted pueda observar cómo se hacen, ¿sí? Cómo se hace ese proceso. Entonces, vean. Tengo ahí, dice IDR rayal piso locus focus, significa perder el enfoque, entonces ahí anoto yo cmd punto. Entonces escribo una instrucción que se llama set warning, ahí barra espaciadora y queda un espacio. Entonces abro, escribo la palabra false, pero esa la anoto entre paréntesis. Entonces pongo false y cierro con paréntesis. ¿Sí? Le doy un enter, entonces ya quedó escrita. Ahora, le digo, yo cmd.openQuery y ahí entre comillas escribo c espacio actualizar numeración IP, ¿sí? Numeración IP y cierro con comillas. Si por alguna razón tengo dudas de cómo está escrito el nombre, muy sencillo, entonces se va a remitir aquí donde dice todos los objetos, ahí usted clic y ahí usted borra y ahí escribe C actualizar y ahí aparece C actualizar numeración IP, perfecto. Entonces volvemos nuevamente a nuestra ventana de Visual Basic, ahí dice C actualizar numeración IP, entonces le damos ahí un enter. Ahora, ese cmd.setWarnings false es lo que hace es desactivar los letreros
que estarían figurando o activándose cuando vamos a cargar la ventana de actualización de esa consulta. Él siempre va a preguntar, mire, se va a actualizar, ¿está de acuerdo con eso? Y uno le dice clic en sí. Segundo, se va a reemplazar, ¿está de acuerdo con eso? Y uno le dice que sí. Entonces, todas esas clases de enunciaditos, esas cajitas que van saliendo del diálogo preguntando, se anulan cuando se escribe do.cmd.setWarnings entre paréntesis falsos. Y se vuelve a reactivar el proceso cuando se le dice do.cmd.setWarnings y se le escribe entre paréntesis true, o sea, verdadero. Verdadero significa vuelve y actívese. Cuando ya terminamos nosotros de hacer eso, entonces lo que sigue es que una vez que se actualiza ese registro, ¿sí? Es decir, una vez que la casilla de selección, de acuerdo al registro que usted tomó, según el asignado que usted eligió, marca y cierra la ventana. Al cerrar la ventana, entonces debe de reactivar un control que sigue. ¿Cuál es el control que sigue? Fecha vínculo. Entonces para eso se escribe aquí así, do.cmd. y se le dice go to control, ahí está, go to control. Entonces barra espaciadora aparece go to control. Entonces en go to control, entre comillas, escribimos el nombre de ese control que va a proseguir, o sea que va a quedar activo, editado, enfocado para continuar con el proceso de ingreso de datos. Entonces en este caso sería fec espacio vínculo. Fec vínculo, y se cierra entre comillas, no es nada más. Entonces esas 4 instrucciones son todo lo que uno coge y anota. Este go to control también podría ser reemplazado con otra instrucción, que sería en este caso me. En este caso sería me punto asignado por punto igual true, y otro enter sería me punto asignado por punto set focus. Esas son 2 instrucciones, pero se reemplazan esas 2 líneas de instrucción por una sola que sería do.cmd.gotocontrol, entre comillas, técnica, no más. Cuando ya eso está listo, entonces todo eso se guarda y simplemente cerramos la ventana. Entonces de esta manera quedan 2 instrucciones activas en ese control que se llama ID red. Entonces el primero es que dice, después de actualizar, entonces él habrá de activar una consulta de selección llamada CSMP, buscar IP disponible, muestra la lista según lo asignado, después se remite a que al perder el enfoque, entonces va y activa la consulta de actualización y marca, actualiza el 0 por el -1 y cierra y pasa al siguiente control, que en este caso es la fecha del vínculo. Ahí tiene que quedar para poder continuar metiendo datos, ¿de acuerdo? No más, eso es todo. Pero bueno, seguimos acá entonces en otro proceso. Una vez que ya tenemos eso, vamos entonces a tomar aquí tratamiento de el siguiente campo o control que se llama set vínculo. Entonces acá en diseño, en hoja de propiedades, en datos, ¿no es cierto?, tenemos que ahí la máscara de entrada debe guardar una mascarita de entrada para la fecha. Entonces, vamos a pensar que no está. Vamos a pensar que eso no existe. Entonces, yo cojo acá los 3 punticos, él inmediatamente abre, entonces aquí yo elijo la máscara de entrada que quiera usar, entonces digo fecha corta, le digo probar, le digo siguiente, cojo otra vez acá y le digo probar, y le digo aquí siguiente, y por último finalizar, de esta manera consiguiendo obtener el código de la máscara para la entrada de ese dato que tiene que ver con la fecha. Así de esta manera estamos prácticamente quitando este espacio donde se ven las fechas, eso se quita, no se vuelve a ver. Simplemente va a recibir la información de la fecha de acuerdo al formato según la máscara de entrada que se está usando en ese respectivo campo o control. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante, cuando estamos acá en el ID registro, resulta que nosotros al cargar tenemos que visualizar todo el contenido de la lista, porque a veces puede estar la tablita demasiado cerrada, la lista está muy cerrada. Entonces aquí en la hoja de propiedades, exactamente en formato, aparece lo siguiente: número de columnas debe figurar 3, ancho de las columnas deben estar figurando 2, 5 y 1, ¿sí? 2, 5 y 1. Donde dice encabezado de columna debe estar figurando 5. Donde dice filas en la lista debe estar figurando 12.
y donde dice ancho de la lista debe estar figurando 8. Eso es todo lo que debe de tener, no nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Bueno, entonces ya lo demás es muy sencillo, muy sencillito. Tipo de identidad, dirección, teléfono, móvil, email, listo. ¿Sí? Eso es todo lo que debe haber ahí. En el tipo de identidad, bueno, por ejemplo, en el tipo de identidad usted podría dejarlo así y estipular directamente 1, 2, 3. Pero si usted dice, no, espérese, yo no quiero que eso quede así, entonces usted también puede programar, si quiere, puede programar y establecer una tabla y vincularla por medio del origen de la fila, si quiere, pero si no lo desea así, simplemente no lo haga. ¿Listo? No es nada más. En las máscaras de entrada para teléfono fijo, si quieres las puedes usar, si no, no. Móvil lo mismo. Email no hay necesidad. Entonces, hasta ahí los primeros elementos pertenecientes a MP tabla personas quedan montados. Ya de aquí en adelante las otras pestañas, por ejemplo, F2, F3, 4, 5, ya será pertinentemente con respecto a las otras tablas. El hecho es que cada una de ellas ya está manipulada con la entidad relación 1 a 1. Entonces ya después al agregar campos será respectivamente en cada pestaña. Eso lo estaremos viendo en el próximo video. Entonces en este video número 22 voy a tratar ese tema. Entonces, ¿qué se necesita como tema principal en esta parte? Que usted tenga, que lo tenga presente, que esté existente, es, tiene que elaborar una consulta de selección con el nombre CSMP, así como aparece aquí, yo lo voy a escribir acá, CSMP, ahí dice, buscar IP disponible. Esa consulta debe existir y debe hacerse tal cual como se lo acabo de indicar. Bueno, la otra consulta es la de actualización, ¿no? Actualizar. Esta también debe existir. Estas dos consultas son importantes para la operancia y configuración de ese control llamado IDREC. Si estas dos consultas no existen, el IDREC está invalidado, no sirve, se trunca, no puede hacerse el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, lo otro, que usted está haciendo pruebas, es obvio que va a estar manipulando la tabla. En este caso usted va a estar manipulando una tablita aquí que tiene que ver con MMP tabla, ¿sí? Personas la estará manipulando, y otra tabla que va a estar manipulando es C tabla numeración, ¿sí? Y otra tabla que va a estar también manipulando se llama PMP tabla asignados. Esas tres tablas, eso es MMP tabla asignados, C tabla numeración y MMP tabla personas. Son tres tablitas que usted estará trabajando para el manejo de este primer índice, de este control de pestañas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya cuando tengo todo eso acá, entonces yo hago acá un clic derecho y guardo la información. Y acá lo que voy a hacer es clic derecho y voy a cerrar todo. Ahí, cierro todo eso. Bueno, entonces, reviso, porque yo aquí, cuando hice todo este procedimiento, pues hacía varias pruebitas ahí. Entonces, reviso MMP tabla personas, ¿sí? Ahí está. Entonces, yo tengo acá varios campos que ya había almacenado, ¿no? 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14. Entonces, todos estos campos yo los voy a eliminar, ¿de acuerdo? Los elimino y dejo todo eso en blanco. Entonces, suprimo. Tengo la tecla suprimir y le digo que sí y ya queda eso limpio. Entonces clic derecho, aquí voy a guardar y luego acá le digo clic derecho y voy a cerrar, ¿ok? Donde está mi tabla, que se llama C tabla numeración, C tabla numeración, también la voy a cargar, ¿sí? Entonces aquí usted se dará cuenta, todo esto está marcado, entonces yo voy aquí a desmarcar. Todo esto lo desmarco porque esto lo hace el sistema solito cuando ya tiene esa instrucción activada que acabo de mostrar. Eso lo hace el sistema solo. Ok. Entonces, una vez que ya están desmarcados, ¿no? Acá si yo quiero revisar si existe algún marcado por ahí adicional, que le digamos los términos sí, a ver si hay alguno por ahí marcado. No, sí, hay uno aquí dice virtual, entonces este se desmarca y se borra, se quita el filtro y vuelve otra vez y se habilita. Entonces ahí le decimos clic derecho, le decimos guardar, le decimos clic derecho, le decimos cerrar y ya está listo. Entonces ahora vamos a probar. Vamos a probar entonces, entramos acá entonces a módulo,
principal, montamos aquí clic en personas, nos vamos aquí a ingresos y vamos a probar. Entonces, cuando yo le digo asignado, hace un clic y entonces yo voy a tomar, por ejemplo, aquí presencial. Cuando le digo presencial y activo acá el ID de registro, entonces cargo y ahí entonces cojo el número 1. ¿Sí? Y dése cuenta como él y ya internamente hizo todo rápido y ya me dejó situado en el control que se llama fecha vinculada. Entonces ahí simplemente escribo 25/08/2016, prosigo con el ingreso habitual de mis datos. En este caso voy a poner aquí Torres Escalante Sofía, por ejemplo. Tipo de entidad, le pongo el 1, está el 1, el 2 y el 3, donde el 1 es un alumno, el 2 es un docente y el 3 es cualquiera de las personas administrativas o asesores virtuales o proveedores. Bueno, dirección, entonces escribo acá un ejemplo, Lombardía. Teléfono, entonces acá pongo 693-1874, móvil es el 322-903-4536 y el correo electrónico te va a poner, por ejemplo, torresesca@gmail.com. Bueno, puedo proseguir dándole clic en historia escolar, información, pero como todavía no tengo eso, por ahora un ejemplo, voy a guardar esta información dándole clic acá en guardar, ¿sí? Guardar. Entonces ahí quedó guardado. Al quedar guardado, entonces hago aquí un clic derecho y le voy a decir cerrar. Voy a comprobar que efectivamente algo sucedió, entonces voy a entrar aquí, voy a cargar primero que todo a mi C, tabla numeración, ahí está, y lo voy a cargar. Dese cuenta que ya quedó en uso marcada la casilla de selección correspondiente al número 110001, quiere decir que este número ya no se encuentra disponible, solamente de ahí del 11002 para abajo estará todo disponible. Lo otro, cierro acá, clic derecho, cerrar. Vamos a mi persona. Entonces, MMP, tabla, personas, ahí está. Entonces, dése cuenta que ahí está grabado el nombre que yo ahorita acabo de hacer, ¿de acuerdo? Bueno, y está con el número 11001. Bueno, se entiende que cuando un registro se está marcando, pues ese 11001, como era un estudiante, tiene que existir de ese número, tiene que existir uno en historia escolar, en datos del niño, en datos de la madre, datos del padre, en contacto de emergencia, contactos de emergencia de detalle, tiene que haber en lo que es antecedentes de embarazo y parto, crecimiento y desarrollo, hospitalario, odontología, vacunas, documentos y documentos requeridos, ¿sí? O sea, en total prácticamente 13 tablas tienen que estar activas con ese número 11001, ¿de acuerdo? Porque son todo el mecanismo de ese registro. Lo único que yo les decía a ustedes en anteriores videos era que todo esto es una segmentación, pero al final esto es uno solo, solamente que están separados porque muchas veces algo queda mal y pues para no estar sacrificando una base de datos dentro de una tabla con información, entonces es más fácil decir uno, mire, en esta tablita estaba el dato, yo sacrifico solamente este dato, más no toda la información. Es de eso que se trata. Por eso de ahí hablamos algo tan contundente como es la normalización de los datos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces de ahí ya quedó esa parte. Obvio, vamos a seguir discutiendo porque este registro pues es una prueba, ¿no? Clic derecho y cerrar. Pero para ustedes necesita ver qué pasa cuando yo ingreso al próximo registro. Entonces el próximo registro tendríamos que ver así, FMMP, ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a agregar un siguiente registro? Sí, puede ser del mismo presencial. Entonces, vuelvo y repito, asignado por, le digo presencial y, mucha atención, aquí en el registro, cuando usted abre este campo, tiene que estar figurando la lista de todo lo presencial, pero lo disponible, es decir, el número 110001 ya no debe estar visible, ¿sí? Solamente a partir del 2, ahí está. Solamente a partir del 2. Y si yo lo tomo, él hace su proceso rápidamente y ya me deja situado el puntero ahí en ese punto. Escribo 25/08/2016, ingreso otro dato, vamos a poner aquí, por ejemplo, Vargas Llosa Eduardo. ¿Listo? Le doy un enter, escribo aquí 1, dirección, entonces le pongo Lombardía, teléfono, entonces 693-1875, por ejemplo, 322-903-4537, por ejemplo, y le pongo aquí vargasllosa@gmail.com.
Bueno, voy y grabo la información, ¿sí? Y salgo de acá. Clic derecho, cerrar, ¿sí? Me voy a remitir entonces a mi tabla numeración y ahí se cuenta que ya hay 2 casillas marcadas. ¿Listo? Y así estaría todo el tiempo trabajando. Esto no quiere decir que solamente es presencial, esto puede estar marcada la de los comprobantes, la de los de ingreso, la virtual, semipresencial, préstamo bibliotecario, etcétera, etcétera. Todo eso estaría ahí, porque esta tabla de numeración no solamente va a marcar función para el módulo personas, sino esta tabla también va a marcar función para otra clase de gestiones, como es la parte financiera y la parte operativa que tiene que ver con el colegio, como es el caso de las bibliotecas, y otra que tiene que ver con la parte de los observadores del alumno, y otra que tiene que ver con el seguimiento psicológico del estudiante, ¿sí? Otra podría también ser la de los docentes. Bueno, en fin, hay mucha cosa que se puede hacer ahí. Lo importante es que esta es una tabla con 8.514 registros que se encuentra en utilidad para darle función a todas esas direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, clic derecho, le decimos acá cerrar. Vamos a revisar en este caso MMP, tabla personas, ¿sí? A ver, acá, tablas ahí se me apagó, ahí está. Sí, ahora sí, MMP, tabla personas, ahí está. Entonces, dése cuenta que aparecen 2 registros, 11.001, 11.0002, y así por el estilo. Entonces, quiere decir que si hubiera un 11.002, entonces tendría que ser ese más 13 registros siguientes, ¿sí? De todas las tablas que hemos hablado. Si fuera otro número, pues entonces el número con respecto al docente, o el número con respecto al personal administrativo, o el número correspondiente con el asesor virtual, o el número correspondiente con el proveedor. Listo. Bueno, entonces recuerden, aquí yo voy a cerrar y voy aquí a salir de esta aplicación, voy a salir de acá, y entonces este video número 22, tratado en su conducción por la ingeniera de sistemas Ana Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk, ya por terminado, se da por terminado. Quiero agregar a los siguientes puntos importantes. Primero, si existen comentarios negativos, por favor, los denuncia, los agradeceré enormemente porque ayudan a mejorar mi trabajo. Entonces, si vamos a estipular comentarios positivos, ustedes se pueden suscribir, pueden hacer un like si quieren, y aparte de eso me regalan un comentario si les pareció excelente este video. 3. Personas que tienen colegios, instituciones educativas, fundaciones educativas, fundaciones que tienen otro tipo de dirección o de gestión, guarderías, jardines infantiles, centros especializados de enseñanza o centros especializados para atención a personas diferentes o especiales. Todo eso cabe dentro de este proceso. Todas esas personas que son propietarios de esos establecimientos, yo sé que de toda esa gente que está aquí en Colombia y en otras partes del mundo, hay personas que tal vez dicen, ay caramba, está muy difícil encontrar un talento humano que tenga esta cantidad de información en su cabeza y que nos pueda tratar, por ejemplo, la elaboración o desarrollo de un aplicativo. Entonces, cuenten conmigo. Yo estoy aquí disponible. Solamente necesito que entre usted y yo armemos un vínculo comercial, un contrato, y usted pueda simplemente tomar mis servicios profesionales. No son muy costosos. Yo soy muy modesta en ese sentido, pues no trato tampoco de, hombre, mandar de allá la mano en cobro tenaz, especulando, también no es así. Pienso que para un aplicativo de esta índole, con estas calidades, está más o menos, en pesos colombianos, más o menos de 1.200.000 pesos. En dólares, más o menos son alrededor de 450 dólares, 500 dólares. En euros son más o menos aproximadamente unos 210 euros, por ahí más o menos. Lo que cuesta 210 multiplicado por 2 son 420 euros. ¿Sí? 420 euros y de 500 dólares, digamos, por ejemplo, 500 dólares, 420 euros, o en pesos colombianos, 1.200.000 pesos, lo que está costando un módulo así más o menos como este. Bien, entonces,
Yo aquí puedo citar diferentes formas para pagarlo, acomodarlo para que usted lo pueda pagar, para que no se le vuelva eso tan pesado económicamente. Yo trato de entender su estado financiero, su actividad financiera, su parte financiera. Bien, para las personas que son funcionarios que trabajan en una empresa, sea la que fuere, para los alumnos, esto les entregaría esta base de datos así tal cual como ya se encuentra en un precio de $50. $50 para esa clase de personas. ¿Listo? Yo le traigo una base de datos, no hay ninguna situación más adicional a eso, no representan ni videos, ni que cómo se hace esto, no, porque se entiende que usted está mirando los videos y con esto usted ya está haciendo un seguimiento de eso. Solamente cabe lugar entregar videos de algo que se está construyendo para el que es propietario de una empresa, es decir, para el que paga esa cantidad de dinero, se cita elaborar videos muy personales, muy personalizados para esa gente y con función a la actividad económica y el desarrollo de cada aplicativo que se estipule, de acuerdo a la necesidad. Yo todo lo que hago aquí es simplemente percibir la necesidad de usted. Percibo la necesidad, pero para percibir esa necesidad necesito que usted conmigo se comunique por correo electrónico, porque debe de mantenerse viva una actividad comunicativa entre usted y mi persona, ¿de acuerdo? Si no existe esa actividad comunicativa entre usted y yo, estamos perdiendo la tarea, la clase, porque ni allá usted está haciendo nada, ni yo tampoco lo estoy haciendo acá. Entonces es latente, es importante que la actividad comunicativa esté existente entre usted y yo por medio de sistemas de comunicación como las redes sociales, Twitter, Facebook, estamos hablando de Skype, estamos hablando de TeamViewer, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos comunicarnos por el celular, por WhatsApp. Entonces, cualquier cosa, mi número telefónico, yo lo voy a citar en el YouTube, en el canal de YouTube lo voy a citar para que cualquier cosa usted me llame, me contacte, hablemos, charlemos, nos conocemos y podemos de pronto establecer negocios entre usted y mi persona. Bueno, no siendo más, entonces estamos por cerrado este video número 22. Les agradezco mucho su atención y espero que sea muy demasiado gratificante y bastante beneficioso lo que usted acaba de aprender conmigo acá en este espacio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.